Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en que hablamos de todo un poco con nuevo directo venezolano y, como ya he declarado, con directo todos los días hasta que no se decrete la libertad de los presos políticos en Venezuela. Por desgracia, hoy las noticias que tenemos no son buenas. No son buenas por dos razones, porque hace muy poco hemos tenido un reporte de Foro Penal donde contabilizan exactamente el número de excarcelaciones y es un número insultante. 17 excarcelaciones. Sigue habiendo 803 presos políticos. Pero también tengo que hablar y pondré nombres y apellidos del fallecimiento ayer de un preso político bajo custodia. Por eso, cuando yo digo que cada hora, cada minuto, cada día que pasa con presos políticos en Venezuela es un riesgo que están corriendo. Entonces, para hablar de esto, y también hablaremos obviamente del contexto general, tengo hoy a Juan Carlos Pérez. Gabón, Juan Carlos. Gabón, boa noite. A Dimas Alemán, del Partido Libertario de España. Buenas noches, Dimas. Buenas noches, gracias por la invitación. Y a Sergio Sanzo, buenas noches, bienvenido una vez más. Buenas noches, Xavier, gracias por la invitación. Aquí estamos una noche más. Bien, aparte de que nos da la bienvenida Vicente Muandip, al cual obviamente hay también que saludar. Muy buenas, gracias una vez más por estar por aquí, Vicente. Bueno, voy a enseñar los datos que he comentado hace un momento, y son estos. Foro Penal, recuerdo, a pesar de que ayer tuviese que oír alguna sandez, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, es la ONG que se encarga de monitorizar y de una forma, para mí, extremadamente rigurosa todos los presos políticos que hay en Venezuela. Y cuando digo rigurosa, es que solo incluyen un preso cuando han verificado que está, y solo incluyen una excarcelación cuando la han podido verificar, ¿no? Bien, esto es de hace media hora, ¿de acuerdo? Se han confirmado 17 excarcelaciones. Sigue habiendo 803 presos políticos. Eso está actualizado a día de hoy, 11 de enero. Y de hecho están los nombres de las 17 excarcelaciones, ¿no? Esto se puede consultar en el Instagram o en las redes sociales de Foro Penal, ¿de acuerdo? Esto, digamos que es fácilmente contrastable, pero quiero también compartir algo que sucedió ayer. Por eso, cuando yo insisto en la urgencia de la amnistía, lo digo ateniéndome a esto que sucede, ¿de acuerdo? Vamos a ver, esto sucedió ayer, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Edison Torres Fernández, ¿de acuerdo? Policía que fue detenido el 9 de diciembre, es decir, hace un mes, por razones políticas. Se le considera preso político, ¿no? Lo acusaron de, abro comillas, porque no voy a insultar a un preso político, traición a la patria y asociación para delinquir, cierro comillas. ¿Cuál es el problema? Y por eso insisto, cada día que pasa es el riesgo de que haya gente que muera bajo custodia de la por enfermedades que se podrían tratar. Yo ya lo he dicho muchas veces, es que tenemos casos de gente con hipertensión, diabética o con problemas renales que tienen volantes de la enfermería de la prisión para que vayan al hospital y no los llevan al hospital. Por eso, la amnistía ya no es una cuestión de justicia, es una cuestión urgente porque están vidas en juego. Y hablamos de que ya han muerto decenas de personas bajo custodia de la dictadura desde agosto de 2024. Por eso quería empezar por esta cuestión que para mí es central y es la razón de ser de que yo esté todos los días haciendo directos. Entonces, bueno, por orden de lo que estoy viendo, empiezo por Juan Carlos.
efectivamente es un elemento importante el tema de los presos políticos y casi pareciera que son menos, porque ayer se hablaba de cerca de 20 y hoy se concreta respecto de 17. Es cierto que tendrían que salir todos y cada uno y reiteramos el hecho de que tendría que ser con una amnistía y no con un hecho de seguir teniendo una causa absolutamente injusta respecto de estas vicisitudes. Porque si no lo haces en este momento, luego acaba siendo más difícil a la hora de hacer el combo completo, que es lo que correspondería. Luego, sorprende, como por ejemplo ayer hablamos de una persona que entrando en el Estado español pareciera que sigue teniendo sobre su losa, bien por ella o bien por su familia, alguna situación de privación. Hoy me ha sorprendido porque me han echado en cara el hecho de uno de los dos bilbaínos que fueron rescatados precisamente por esta medida, como que había entrado en su casa, en el portal de su casa, con una capucha, con lo cual estaban volviendo a insinuar, ¿veis? Es un agente del CNI, por tanto, le han cogido, le han tratado en el Estado español y tratan de que nadie le vea, y además lo están haciendo, hombre, estas cosas los muchachos maduristas, pues ciertamente resulta sorprendente que lleguen a estos extremos a la hora de tratar de defender lo suyo o de ocultar la realidad de que eran dos turistas que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, porque hay gente que va a los lugares más insospechados, pero porque le da esa venada. Lo cual ciertamente es algo que hay que tener ciertamente en mente a la hora de visualizar que estos problemas son complejos. Hay gente a veces simple a la hora de tratar de posicionarse y en esa simpleza evidentemente para eso estamos, para tratar de volver a recomplejizar y volver a explicar la realidad paso a paso de lo que va sucediendo. A pesar de que cuando uno intentaría hacer una réplica a ese señor del que usted me habla de ayer, pues igual si tratas de hacer una réplica a un vídeo de 10 o 15 minutos, pues por el principio de Brandolini acabas haciendo un programa de hora y media o de 2 horas. Con lo cual, no cejar, ni una brazada menos, y a seguir con rumbo de crucero, a seguir defendiendo los derechos humanos y la libertad. Dimas, gracias, Juan Carlos. Pues yo creo que la situación que estamos viviendo no puede ser definida de otra manera que una tomadura de pelo por parte del régimen. Están, lo más probable, intentando alargar los días para ocultar o intentar que de manera internacional o en los medios internacionales empiece a reducirse un poco lo que es la imagen o las horas de contenido en las que se enfocan en Venezuela, y mientras tanto todas esas personas a las que han estado sometiendo y siguen sometiendo a gravísimas torturas, a las cuales les han podido mutilar partes de su cuerpo y están actualmente en condiciones pésimas, que pues están sufriendo enfermedades crónicas que no están siendo tratadas, que se las tienen apartadas en zulos, sin luz y con humedad, sin ningún tipo de trato humano. Se estará prolongando esos días para que no salga a la luz una horda de información. Es decir, si sacasen a todos los presos políticos de golpe, lo más probable es que, por un lado, se enfocasen en estos casos tan graves de todos los presos que tienen en esas condiciones tan pésimas, y por otro lado también podría ser una manera de intentar reestructurarse internamente, y con la esperanza que dieron con la lista que publicaron de todos los miembros que tienen actualmente dentro de lo que es el helicoide y las otras cárceles donde los torturan, que los iban a liberar en las próximas horas, y vemos que 3 días después pues no son más de 17 los que han liberado. Entre ellos, por ejemplo, había una compañera de Lady for Liberty, que es una organización liberal compuesta principalmente por mujeres, de la cual formaba parte María Oropesa, también opositora, miembro en Venezuela, y que lleva ya más de 1 año y medio encarcelada sin poder ver a sus familiares, y únicamente por haber pertenecido a una organización opositora del régimen.
y la siguen manteniendo a oscuras y apartada de su vida. Y esto lo único que nos puede, o sea, la manera que lo podemos definir es como otro acto más de terrorismo y muestra realmente quiénes siguen en el poder y el poco interés que tienen desde dentro de la nueva estructura del gobierno criminal que hay en Venezuela, que no varía demasiado de lo que había antes de la salida de Maduro. Gracias, Dimas. Sergio. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, aquí estamos un domingo más para hablar de Venezuela, un domingo más para pedir la liberación de todos los presos políticos, un domingo más para pedir un proceso constituyente y de reconciliación nacional en Venezuela, pero también quisiera hablar de muchas otras cosas. Para eso estamos aquí, para eso me has invitado, Xavier. Yo soy un pringui militante del PSOE, como aquí se ha dicho en este canal. Yo soy un pringui que piensa que un militante de base, sencillo, que piensa que lo engaña cualquiera. Pues no. Por aquí a veces estamos intentando echar responsabilidades siempre a los mismos y no buscamos los verdaderos responsables, ¿no?, de todo esto, ¿no? O es muy fácil siempre atacar a los mismos, como si el resto no hubiese gobernado en este país o no hubiese tenido nunca responsabilidades políticas. Y me explico. Y vengo muy enfadado por esto. Muy enfadado. A mí me gustaría primero hacer un ejercicio de política ficción para poner un ejemplo. Me hubiese encantado que Charles de Gaulle hubiera seguido vivo en el 74, en el 75, hubiese venido a España en calidad de expresidente de la República Francesa a intentar salvar de la cárcel a unos cuantos que estaban metidos en el régimen franquista. Esa situación nunca se dio. Nunca se dio. Y muchos murieron en esas cárceles. Algunos mediante tortura. En esa situación, al contrario, en el 2016, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, una organización que se llama UNASUR le invita a intentar mediar en el conflicto venezolano. En mi opinión, José Luis Rodríguez Zapatero, porque cuando tú eres un mediador y negocias con un régimen, no puedes perder el favor del régimen si quieres intentar ayudar a ambas partes. Tienes que intentar mantenerte en una posición ecuánime donde seas útil. Útil. Porque aquí resulta ser útil. Y el expresidente Zapatero ha sido útil. Ha sacado más que nadie, más que la señora Cayetana Álvarez de Rivero, más que el señor Santiago Abascal, ha sacado más presos políticos de las cárceles venezolanas que nadie. Y para eso hay que intentar tener y saber tener una postura ecuánime y de negociación. Ir a las bravas nunca es una buena manera de negociar. Si en el ejercicio de política ficción que yo planteaba, el general de Gaulle hubiese venido aquí y le hubiese dicho al general Franco, dictador Franco, usted tiene que sacar a estos porque yo lo digo, pues Franco lo hubiera mandado de una patada de vuelta a Francia. Esto es así. Y hay cosas que no me gustaron. Y hoy estoy aquí yo para defenderlas y las voy a decir. Porque el resto ha hecho cero patatero. Y espero un poco de crítica de la derecha española, que no ha sacado un preso político de Venezuela, ni ha hecho nada por Venezuela más que discursos vacíos y generar odio en nuestra democracia. Ya está. Bueno, vamos a hacer una cosa. Gracias, Juan Sergio. Bueno, si alguien pues quiere dar la réplica, lo que sí voy a pedir es una cosa. Si se le da la réplica a Sergio, obviamente él luego va a poder hacer contrarréplica. Yo esto también lo dejo claro, ¿no? Pero bueno, si alguien quiere comentar algo al respecto, ya sea Juan Carlos, ya sea Dimas. Sí, bueno, yo diría que a mí me parece una vergüenza, absolutamente, defender en este caso la postura de Zapatero, una persona que ha estado durante todos estos años blanqueando la dictadura, no refiriéndose a ella como tal, e intentando hablar con medias tintas. Me parece totalmente algo deshumanizado el poder tratar a esta persona como un defensor de los presos políticos y de los derechos de los venezolanos, cuando sabemos que supuestamente tiene intereses de ámbito más bien económico
allá en Venezuela ¿Qué se dice, intereses? y yo tengo contactos, bueno, por ejemplo, yo estoy estudiando ingeniería geológica, tengo Yo puedo contactos decir que dentro de la cualquiera tiene industria intereses. minera. ¿Tienes pruebas Vale, para eso? vale. Estoy hablando, pues mira, si te digo que compañeros que conozco yo, que han salido exiliados de Venezuela, que han trabajado con el Ministerio de Minas de Venezuela, que me han dicho que ahí se sabe y se habla que Zapatero tiene una mina en la zona del Dorado. Entonces los intereses económicos están ahí, los intereses de tener al régimen de su lado están ahí. Cuando en todos estos años en los que han sufrido han habido tanto represión en las manifestaciones como encarcelaciones de todos los presos que están actualmente y de todos los ciudadanos que han sufrido las penurias y las miserias del régimen, Zapatero no se ha pronunciado en defensa de los individuos. Y cuando se ha pronunciado para hablar de Venezuela, lo ha hecho para defender al régimen venezolano. Así que ahora se diga de repente que Zapatero está ayudando a la excarcelación de los presos políticos en Venezuela y que se diga que el Partido Socialista está ahora movilizándose por haber sacado a los ciudadanos españoles de Venezuela y están haciendo ahora alarde de eso, cuando llevan todo este año y medio, desde que fueron las elecciones, por ejemplo, intentando no posicionarse de manera firme en contra de la fraudulenta operación de las elecciones, ni tampoco de criticar directamente al régimen, sino estar siempre en una postura media y sin posicionarse de forma firme, me parece que es descabellado estar en estos momentos defendiendo al Partido Socialista y a una figura tan relevante dentro de sus líneas como a Rodríguez Zapatero. Bueno, como entiendo que Juan Carlos quiere tomar la palabra, para que luego, ojo, ya Bien. digo, yo va a poder hacer la réplica a ambos, ¿eh? Bien, vale. Yo quiero echar la réplica al general de Gaulle. Pobre muchacho, mira que sufrir la derrota en el año 69 de aquel referéndum que ponía una cosa, pero los franceses entendieron lo que les dio la gana y dijeron, no, no. ¿Y qué decían que no? Pues al general de Gaulle. Pero ¿ha habido esto lo que usted pone ahí en la papeleta? No, da igual. Era el tema del Senado, tema de regionalización, bueno, estas cosas. Lamentablemente acabaron quitándole de medio. En el 70 acabó falleciendo de tristeza, seguramente. Como por ejemplo tenemos la muerte también del señor Lyndon B. Johnson en el año 73. Cierto es que si hubiera sido candidato en el 68 y hubiera cumplido el mandato, igual hubiera muerto en la Casa Blanca. Hubo varios que hubieran sido expresidentes, pero que fallecieron antes de el año 74-75. Hay una persona que sí ayudó, que creo que en el momento en el que ayudó era ex primer ministro, como es Olof Palme. Olof Palme ayudó bastante a algunos en España en la época de la transición, antes de la transición, entre el 70 y el 75, lo cual hay figuras en esa época. También resulta curioso porque podríamos hablar en la época del siglo XVIII respecto de la guerra de independencia de Estados Unidos, si España con Carlos III era mediadora. Podríamos hablar porque quien había declarado la guerra, ¿quién era? Francia. ¿España hacía más por los independentistas estadounidenses no habiendo declarado la guerra? Sí. Y ahora se está sabiendo que España hizo muchísimo por la independencia de Estados Unidos. Sergio, lo comentaste acerca de lo ingrato que han sido posteriormente los Estados Unidos, lo cual ciertamente resulta curioso, porque por un lado podrías decir, formalmente era un país neutral. Carlos III era un mediador entre los británicos, pero realmente estaban del lado de Estados Unidos, pero a carta cabal, y ahí tenemos a Gardock, y tenemos el asunto de Pensacola, tenemos a un montón de historias. Con lo cual, cuando uno media, tiene que ser aceptado por las dos partes, lógicamente. Por tanto, a partir de ahí, por cierto, el acuerdo de Barbados, ¿por qué algunos que en teoría podían haberlo defendido y haberlo hecho cumplir se hicieron los suecos y se pusieron a bailar Dancing Queen? Curiosidades de uno, no sé. Bueno, gracias y nada, Sergio, tómate tu tiempo. Gracias, Javier. Bueno, Zapatero tiene una mina de oro allí y yo tengo una finca en Burgos. Y Dimas, por cierto, Dimas, me ha dicho un compañero mío que es vecino de aquí tal, que tú tienes ahí justo
una mina de hierro. Me lo ha dicho un compañero mío, y tengo mucha fe en él. Sí, yo sé que entre socialistas las mentiras... Bueno, no, mentiras no. ¿Qué pruebas presentas? Es que aquí no se puede difamar a... No, yo he dicho supuestamente... Porque Zapatero no va a perder el tiempo directas del Ministerio de Minas de Venezuela. Difámalo. Y te lo estoy diciendo de alguien que ha salido de allá hace escasos meses. Pero que una cosa no quita la otra, chico. Que no se puede difamar a nadie sin tener pruebas. Que esto es un Estado de Derecho, hombre. Yo por eso he dicho supuestamente. Que soy yo él y te mete una querella y la pierdes. Porque no bueno, tienes si he dicho supuestamente, yo no lo he directamente encuadrado en esta situación. Has dicho que tiene una mina de oro. Joder, pues mira que tiene que ser grande. No creo que sea pequeña la mina de oro. Supuestamente, según lo que se habla del Ministerio de Minas de Venezuela. Una mina de oro, por favor. Vamos a hacer una Eso de la mina de oro lo dijo Piedad Córdoba, que lamentablemente está muerta. Sí, bueno, pero hagamos una cosa. Dejemos, por favor, que Sergio pueda hablar con calma. Puede tener una mina de oro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar que Sergio pueda responder con calma, por favor. Le vamos a respetar el turno de palabra y luego si se quiere comentar algo, que se comente. Es que me parece confundir el debate humanitario con el debate ideológico. ¿Qué es lo que estáis confundiendo? Lo que estáis confundiendo sienta precedentes muy peligrosos, ¿sabes? Y no, dices tiene una mina de oro que tendrá una extensión de kilómetros cuadrados y nadie lo sabe, Pero bueno, hombre, chico, vamos a ser un poco más serios, hombre, joder. Es que es para enfadarse. Y él no va a perder el tiempo contigo ni con los 4 tarambanas que digan esta barbaridad. El gobierno de Sánchez, no obstante, ha dado 200.000 permisos de residencia a ciudadanos venezolanos. Más que nadie. Más que nadie. Tampoco he reconocido la victoria de Maduro en las últimas elecciones. Y lo hemos hablado aquí. Entonces, ¿qué más gestos queréis? Es que estáis confundiendo debate humanitario con debate ideológico. Es que no lo sé. A mí me encantaría que aquí también se criticase a la derecha. La derecha no ha hecho nada por los presos venezolanos. La derecha española, con perdón. No ha hecho nada por los presos venezolanos. Nada. Nada más que aquí que crear un mal ambiente en el espacio político español. Pringui también, me gustaría seguir con lo de Pringui, que me gustó mucho esa definición que hicieron algunos. Entonces, Pringui para mí también puede ser algunos que van a la Casa Blanca, al Salón Lincoln, se arrodillan ante el emperador, hacen un discurso de favor del emperador y encima dicen Golfo de América en vez de Golfo de México. Eso para mí es, aparte de ser una baballada, como decimos aquí en Asturias, me parece de pringao, total. Yo no tendré dinero, pero tengo principios. Y hay otros que prefieren el dinero que los principios, he dicho. Perdona, Sergio, es por ir avanzando. ¿Querías comentar algo más o voy? No. Creo que es suficiente. Es que decir que alguien tiene una mina de oro, porque ya lo ha dicho no sé quién, es que me parece como decir que alguien tiene un Mercedes, que lo puede guardar en su garaje o un Jaguar, porque aquí ha habido ministras en España que no sabían que tenían un Jaguar en el garaje. Te pongo en el caso, Dimas, porque esto ha pasado, Esto ha pasado. Y en declaración de sede judicial, así tal cual, te lo estoy diciendo. Pero una mina de oro que tiene una extensión, pues Juan Carlos sabrá más que yo de esto y sabrá cuántos kilómetros cuadrados puede tener de extensión una mina de oro, a cielo abierto, a cielo cerrado, no tengo ni idea. Pero se ve incluso desde satélite. Y solo, sí, pero... o sea, y si se supiera que esa mina pertenece a Zapatero, ¿tú piensas que no se hubiese dicho ya aquí en España, no lo hubiese dicho 1000 veces la derecha, los medios, los tabloides? Es mentira. Es mentira, es que aparte no tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Te explico por qué, Dimas. Un expresidente del gobierno, si quiere hacer dinero, es tan fácil como tener una puerta giratoria a una gran energética, a un consejo de administración que tanto criticamos y que no nos gustan. Y es dinero legal. ¿Tú piensas que alguien se va a meter en alguien inteligente se va a meter en asuntos turbios como estos? Pues no, chico, hombre. A veces hay que tener un poco también de sentido común. Ya está. Es que creo que con esto lo he dicho todo. Es que es de cajón. Bueno, cosas peores hemos visto. Y una mina de oro, sí, perfectamente se puede ver, sobre todo si es de una mina abierta, satelitalmente, pero en el satélite tú no ves esta mina pertenece a... Y tampoco va a ser Zapatero, con el conocimiento que tendrá. Bueno, pues entonces, ¿es de Zapatero o no es de Zapatero la mina de oro? Una mina. Tampoco va a ser tan ingenuo de poner la mina, la explotación de minera, a su nombre en documentos públicos. Lo que sí estoy diciendo yo es que contactos que trabajan en la industria minera en Venezuela, que han salido del país en los últimos meses y tienen contactos directos dentro del Ministerio de Minas y Energía de allá, y se habla dentro de esos mismos círculos de el avistamiento y de la pertenencia de Zapatero de esa mina de oro, entre otros intereses. Por ejemplo,
la empresa de las hijas de Zapatero. Qué casualidad Yo tengo contactos, que han cerrado su actividad. Yo tengo contactos de UNOSA, del SOMA y demás entidades relevantes aquí en Asturias de que tú tienes una propiedad de una mina en el concejo de ayer. ¿Es verdad o es falso? Hombre, es falso en una casa, te lo estás inventando ¿Qué? para contraargumentar mi argumento del Pero cual si me lo no ha dicho tienes ni gente idea. del SOMA y de UNOSA. Vale, bueno. Yo no voy a discutir con argumentos que te acabas de inventar, de sacar de la manga. Pues Claro, estoy hablando yo de personas que conozco dentro del sector. Yo estoy estudiando ahora mismo ingeniería geológica, tengo contactos dentro del mundo de la ingeniería y de la geología. Y concretamente conozco gente. Y solo porque hayas estudiado eso, ¿te da derecho a acusar a alguien de eso? No, te estoy diciendo que estoy enlazándote pues estudia derecho, chico. Te estoy enlazando mis contactos con gente que ha trabajado directamente ahí, allá a que pueda ser verdad o no. Bueno, por eso he dicho que supuestamente es lo que se habla dentro de ahí. Y lo que te quieras creer o no, muy fuertes. Es que hay que tener un poco de sentido común y raciocinio cuando se argumenta algo. No se puede decir nada a la ligera. Vamos a ver una cosa. Sergio, que creo que te has muteado. Creo que estaba diciendo algo Sergio y se ha muteado. Pues que hay que ir con cuidado. Y esa es la diferencia entre Venezuela y España, que eso es un Estado de Derecho, todo el mundo tiene derechos. Y el derecho al honor está reconocido en la Constitución española. ¿Sabes? Si no lo sabes, ya te lo digo yo. Pero algo de derecho también deberías estudiar, Dimas. Bueno, el mismo derecho que se ha pasado por el señor Maestre cuando ha descrito a todos los venezolanos a los que se le han dado pues él mismo se retrata. como fascista y extrema derecha. Él mismo se retrata. Al igual que ayer en F98 hubo alguien que dijo unas cuantas cosas con las que no estoy de acuerdo y él mismo se retrata. Y ya está. Pero lo que pasa es que no se puede difamar. Yo no puedo decir de Juan Carlos que tiene 50 millones en Suiza. Porque me lo ha dicho Pepito, el de los palotes. No, vamos a ver, en eso estoy de acuerdo. Pero es que no se puede mezclar fuentes. Una fuente inventada de una fuente que te estoy dando directamente, vale, que te la puedes creer o no. Yo eso no me importa. Yo sé lo que estoy diciendo y yo no me estoy inventando nada. Estás diciendo que tiene una mina de oro. Lo has dicho. He dicho que en el ministerio, te estoy diciendo, gente que yo conozco, que viene directamente a trabajar hace escasos meses en el Ministerio de Minas de allá de Venezuela. Que dentro del ministerio se habla de la pertenencia supuesta de Zapatero como propietario de una mina de oro ¿Tú has visto algún documento que lo acredite? Más allá de habladurías, ¿has visto algo de eso? Por eso estoy diciendo supuesto. Y estoy diciendo que son contactos a los que yo les doy una credibilidad. Estás difamando. Igual que cualquier periodista. Estás difamando. No es una difamación cuando se dice que supuestamente, y te estoy diciendo una fuente a la cual como periodista, que no soy periodista, pero como los periodistas no dicen quiénes son sus fuentes, yo al menos te puedo decir hasta donde conozco y puedo, digamos, pensar que es correcta la información que estoy recibiendo. Pues yo creo que supuestamente Juan Carlos tiene 50 millones de euros en Suiza porque me lo ha dicho mi vecino. Oye, Juan Carlos, si los tienes, reparte un poco. Yo creo que hay por medio algún príncipe nigeriano, ¿no? Supongo. Sí, o de Zamunda, puede ser, ¿no, Juan Carlos? ¿Conoces a alguien en Zamunda? Uno que se parece a Eddie Murphy. ¿No? Resulta curioso porque es peor cuando se inventaron esos papeles y creo que fue la Policía Patriótica respecto de Xavier Trías, de que supuestamente tenía una cuenta en Suiza y luego se reveló que había sido más falso como un... sí, Inda hablaba de eso, sí. Me acuerdo. Y como granadinas. Y por poner una nota un poquito de color para cambiar de tercio, dijiste en Golfo de América o Golfo de México, pues igual ni uno ni otro, que igual quizá un Golfo de Nueva España, o si vamos al inicio de todo, Golfo de Pelayo o Golfo de Covadonga. ¿Qué te parece? Me encantaría, pero entiéndeme por mi formación que me parece una baballada eso. Siempre sabes, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Vamos a ver, si centramos... Sí, porque hay más golfos en América y si fuera por llamarle Golfo de América, pues habría muchos candidatos. Si la historiografía y la geografía política mundial, pues, comúnmente lo hemos llamado toda la vida Golfo de México, pues entiendo que es Golfo de México y todo el mundo lo acepta. No lo sé, pero bueno, me parece una baballada. Yo al respecto voy a comentar algo, ¿de acuerdo? Una vez que se han fijado posiciones, creo yo, de una forma muy clara al respecto. Vamos a ver, preguntabas qué esperaba yo del Partido Socialista, ¿de acuerdo, Sergio? Ahora voy a hablar yo. Antes del 3 de enero, ¿de acuerdo? Si quieres hablo a partir del 3 de enero también, pero
antes del 3 de enero, yo habría agradecido que, de la misma manera que Pedro Sánchez, ojo, no digo otro presidente, reconoció a Juan Guaidó sin unas elecciones de por medio, ¿de acuerdo? Y llamó tirano a Maduro en una reunión de la Internacional Socialista, que de esto nos acordamos, hubiese hecho caso del dictamen del Centro Carter y hubiese reconocido la victoria de Edmundo González Urrutia. Dicho esto, ¿de acuerdo? Esto antes del 3 de enero. A partir del 3 de enero, sí, yo sé y me consta, y decir lo contrario sería mentir, que el gobierno de España está intentando hacer gestiones para excarcelar personas. Y esperemos que muchas más. Y tener noticias pronto, importantes. Me consta que lo está haciendo. Y en esto doy yo la cara de que es verdad, ¿no? Dicho esto, es que yo ya no llevo el debate. No, Juan, yo, Xavier, simplemente puntualizar. Es que, a ver, si Pedro Sánchez no reconoce a Maduro como victoria, porque no reconoce las elecciones del 24 de julio del 2024, es que sabe que eso fue un fraude electoral. Y recibe a Edmundo en el Moncloa. Sí, pero sí, y que efectivamente hay cosas que se pueden criticar, evidentemente, porque nadie es perfecto. Por ejemplo, cuando ganó el Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, cuando ganó el Premio Nobel de la Paz, dijo que no felicitaba a nadie que hubiera ganado el Premio Nobel de la Paz. Pero luego se sacan pantallazos respecto de que Abiy Ahmed, el primer ministro de Etiopía, había recibido la felicitación con el agravante de que ese primer ministro de Etiopía, después de ganar el Premio Nobel de la Paz, se convirtió en guerrero, metiendo a su país en una intestina guerra civil e incluso internacional, lo cual ciertamente es un poco confrontativo respecto de esta situación. ¿Se puede dejar a un lado? No, se puede dejar a un lado, se puede hablar de otras cosas más importantes, pero si hay que ir a puntualizar todo, pues también se puede hablar de esto, de que María Corina Machado es una legítima ganadora del Premio de la Paz, y cuando haya una disposición de que pueda volver a Venezuela, pues lo hará a poder ser, para poder ejercer de vicepresidenta en el gobierno transitorio y en algún momento poder ser candidata y que el pueblo decida. Pero para eso tienen que pasar una serie de hitos. Libertad de los puestos políticos, que haya en la transición, y esa transición no puede ser como en España, porque si estamos esperando a que pase del 22 de noviembre del 75 hasta el momento en el que se instaura la Constitución el 29 de diciembre del 78, 3 años, el pueblo de Venezuela no puede esperar 3 años. Las cosas evidentemente tienen que ser más rápido. Y si para eso Pedro Sánchez hace una buena labor, pues cuando haya hecho esa labor y diga, esto ha sido por mí, pues a él se le aplaudirá. O por lo menos yo le aplaudiré. Cosa que yo no he hecho con Donald Trump. Sergio, si quieres decir algo, que sí. Lo que quería es que nos interrumpierais. No, sinceramente, es que no lo sé. Estamos, yo creo que otorgando una responsabilidad mayor que a otros al Partido Socialista Obrero Español, porque es lo que yo entiendo, se le está otorgando una responsabilidad mayor que al resto de actores políticos de España, que no han hecho nada. No han hecho nada. Incluso en gobiernos anteriores habría decisiones cuestionables, Xavier ya habló de ellas muchas veces. Entonces, pero parece que le estamos dando al Partido Socialista Obrero Español toda la importancia, o todo el peso, o toda la responsabilidad de lo que pueda pasar en Venezuela. Ahora mismo sí, porque estamos en el gobierno, pero ya anterior y posterior. Que es genial, Yo, si fuese Pedro Sánchez, no quiero rehuir esa responsabilidad. Me parece una responsabilidad muy noble y es una tarea muy importante que tiene que resolver. Y lo que pasa es que el relato se está contaminando. ¿No es así? El relato se está contaminando desde el primer momento. Y es lo que me fastidia. Y luego ves a opositores aquí hacerle bailar el juego a la ultraderecha. Ya no digo la derecha, digo la ultraderecha en España. Y eso, pues, genera una reacción en la izquierda política. Porque al final, con ese juego a la ultraderecha,
indirectamente están haciendo política en España. Vale. Cuando termine, Sergio, quiero comentarte algo. Yo quiero decir... No, dejad que acabe y luego le quiero comentar yo algo. Lo que son realidades es que para intentar mediar y para intentar ayudar en la medida de lo posible que tú puedas hacer, por supuesto que el régimen tiene que intentar verte como una figura mediadora. Es que si no te expulsa del país y ahí no sale nadie. Echan el cerrojo y a tomar por saco. Claro, pero aquí pasa yo quería decir solamente una cosa técnica. Solo una cosa técnica. Solo una. En Europa, en los temas internacionales hay países que tienen influencia sobre unos temas sobre otros, por su propio peso y su propia dimensión. España, ¿por qué es importante en este tema? Porque en Europa se reconoce que para Latinoamérica es primacía, el gobierno que esté, para la decisión del tema sobre Venezuela y sobre este tipo de países. Por eso, lo está haciendo. España fue el primero en que lanzó antes que el comunicado de la Unión Europea, ya lanzó un comunicado con Brasil y con otros países del entorno. Pues claro que está siendo pionero en este asunto. Bueno, enmarcar posiciones. No me he referido a algo concreto, me he referido en los últimos 40 años. En los últimos 40 años es así. Lo que pasa es que yo creo que queréis que todo avanza más rápido. Todos queremos que esto vaya mucho más rápido. Pero es que a veces los deseos no se ajustan a la realidad. Es lo que tú dices, aquí en España tardamos 3 años, tío, en que salieran gente de la cárcel, y tú lo sabes. Y nunca se restituyó las propiedades ni los negocios de los que eran legítimos. Es que eso es así. Aquí se tardó muchísimo. Y la derecha pues no puede dar lecciones, o cierta parte de la derecha española no puede dar lecciones sobre eso ahora en Venezuela, porque nunca creyó en los pasos que se dieron aquí, solo para protegerse a ellos mismos o a sus familias. En cualquier caso, bien, ya está, Sergio, simplemente es paciencia, tiempo, vale. Y España está trabajando en esto, hay que ir poco a poco. Sí, pero mira, yo en esto, y luego le doy la palabra a Dimas, que ya le toca también. Mira, yo te quiero responder algo. A ver, mira, Sergio, sé perfectamente que tú eres un demócrata, sé perfectamente que los militantes del Partido Socialista son demócratas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que te voy a decir, no te lo tomes como algo personal, mira, ni siquiera contra el Partido Socialista, ¿de acuerdo? Pero has hablado de cómo reacciona a veces la izquierda. Yo ayer tuve que ver cómo una persona decía que no reconocía que hubiese presos políticos en Venezuela. Y tú estabas delante, Sergio. Y yo no estoy de acuerdo, y lo sabes. Ya lo sé, pero ¿qué te quiero decir con eso? Lo que te quiero decir es que haya algún becerro, con perdón, de la extrema derecha que diga imbecilidades contra Pedro Sánchez, ¿de acuerdo? No impide que los haya también en la extrema izquierda que dicen burradas como la que escuché ayer. Obviamente, los extremos no ayudan en esto. Quiero decir, y luego se pueden matizar algunas cosas, ¿no? Y entiendo lo que tú quieres decir, pero, a ver, mira, haz un ejercicio que sé que tú eres capaz de hacerlo, ¿de acuerdo? Y aparte lo sé personalmente por lo que tratamos, ¿no? De empatía. Yo estoy todos los días aquí hablando de los presos políticos y de sus casos. ¿Cómo puedo sentir yo cuando veo que se banaliza esa cuestión? De la misma manera que se puede sentir, por ejemplo, el nieto o el hijo de un asesinado en la guerra civil. Y digo este caso porque yo también he estado en cuestiones memorialistas, como tú. ¿Entiendes? Entonces, pues te digo que sé lo que quieres decir, entiendo tu posición, entiendo la de tu partido, entiendo que aunque yo no esté de acuerdo con algunos posicionamientos de tu partido, ahora me consta que el gobierno de España está intentando liberar a gente, es verdad, lo sé de primera mano, ¿de acuerdo? Pero es por enmarcar un poco. Y bueno, te doy la palabra, Dimas. Muy rápido, es que al final, ¿quién tiene las llaves de la celda? ¿Quién tiene las llaves de la celda? Lamentablemente, y es que no solo hay una llave, al parecer no solo hay una llave de la celda, hay varias llaves. Y dependemos de la voluntad de esos canallas para que suelten la llave de vez en cuando. Dimas.
Bueno, como comentaba Sergio al principio, es verdad que cuando en cualquier tipo de cuestión de diplomacia en el que se estén tratando con excarcelaciones, en este caso presos políticos, obviamente tiene que haber una imagen positiva entre ambas partes, o por lo menos de no constante agresión. Pero yo creo que estamos ante un caso en el que sería poco realista considerar al régimen de Maduro como una entidad con la que se puede negociar y se puede tratar de manera que poco a poco vayan ablandándose, si eso fuese posible. Y si yo me pregunto si Zapatero, como defienden actualmente, ha estado teniendo ese papel tan relevante en el escarcelamiento de presos políticos, lo cual se puede hacer y mientras tanto también pues darle publicidad a lo mismo, si es una actividad tan humanitaria y con la que el Partido Socialista podría perfectamente echarse flores, ¿por qué no lo han hecho mientras ha ido logrando esas excarcelaciones sin dejar de lado tampoco la crítica o un posicionamiento de firmeza para que en el régimen de Venezuela se pudiese avanzar hacia un Estado de Derecho, que no significa directamente que se le esté atacando de manera flagrante? No creo yo que eso vaya a tensionar las relaciones y que vaya a evitar que se sigan liberando presos políticos. ¿Por qué no se ha hecho publicidad de esos liberamientos? Y por otro lado, parece más bien que Zapatero ha intentado esquivar cualquier tipo de posicionamiento en contra del régimen de Maduro, incluso en las elecciones, bueno, de los más claros y últimos que hemos tenido, en las elecciones últimas del 28 de julio. No entiendo por qué no se puede posicionar de esa manera, viendo que lo que hay no es una institución con la que se pueda colaborar y con la que se pueda dialogar, si siguen atacando de manera flagrante los derechos individuales y no les da o no tienen realmente ninguna presión con la que ellos puedan, digamos, combatir. Sergio. Pues esto es muy fácil, esto va de ego, porque igual Zapatero no es un ególatra. ¿Sabes quién es un ególatra? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que después de que Mariana Codina Machado recibiera el premio Nobel, él se enfadó. Se enfadó y dejó de hablarla. Y la repudió. Tanto pública como privada. Pues igual es una cuestión de ego. Y aparte porque me imagino que tendría... Yo no soy un negociador. Yo no soy un negociador. No tengo ni idea de por dónde empezaría en este asunto. Él sé que lleva varios años allí. Y ha conseguido cosas. Pero es que queréis darle ahora una responsabilidad que no tiene sobre muchos asuntos internos, pero aún así no le queréis reconocer los logros que ha conseguido y que nadie más ha podido conseguir. Que el carcelero no suelta a nadie si no quiere. Es que eso es un principio básico. Y se pueden hacer muchas cosas y se pueden hacer muchas presiones, pero al final si el carcelero tiene las llaves y no las suelta, no sale nadie. Entonces yo creo que tendríamos que tener un poco más de respeto hacia la figura de Rodríguez Zapatero, porque no está ganando nada allí. Lo único que está perdiendo es un desgaste personal increíble y una difamación increíble en los últimos días. Hay un acoso y derribo contra su persona de una manera terrible y, bueno, deleznable por parte de la derecha sin argumentos, aparte de, bueno, ya no entro en la querella de Hazte Oír, que Hazte Oír, por si no lo saben, está financiado por el Yunque. Y bueno, APM mediante un juez tira para adelante. Pero bueno, es la historia que ya en España nos empezamos a conocer. Entonces no pasa nada. Seguiremos, resistiremos y aquí estaremos. Pero si dejáis que la izquierda moderada de este país, esto es un consejo que os doy, si dejáis que la izquierda moderada de este país la maltratáis, lo único que va a hacer es radicalizarse. Lo único que va a hacer es radicalizarse. Y eso va a ser peor para todos. Para el sistema, para ayudar a los presos y para todo. Para mí, Zapatero está haciendo un labor encomiable. Encomiable. Dentro de lo que puede, que no puede sacar a todos. ¿De verdad piensas que no mañana mismo no sacaría a los 800 y pico presos según foro penal que hay ahí, presos políticos que hay en las cárceles de Venezuela? Pues lo haría.
lo haría. Seguro, sin duda, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Porque es un demócrata convencido. Pero toda su vida ha aguantado difamaciones. Desde que llegó a la presidencia hasta que dejó la presidencia y ahora con este acoso de derribo que estamos viendo en los últimos días. Y me parece un error. Un error por parte de los exiliados venezolanos, y aquí os lo digo, me parece un error. Porque si tú vas al derbi de Kentucky no dejas a tu mejor pura sangre en las cuadras. Eso es una ley de siempre. O sea que, porque no tenga ego o porque no haya querido reconocer sus propios éxitos, no me parece nada achacable. Hay otros que necesitan constantemente, otros personajes en este tinglado que necesitan constantemente que se le reconozcan sus actos y que todo el mundo le adule. Pues muy bien, Zapatero es otra pasta. Igual es que no entendéis cómo es él como persona, igual no entendéis su personalidad, pero bueno, todo se sabrá. Juan Carlos. Sí, efectivamente es interesante eso de saber y está muy bien. Por eso reitero el tema que dije respecto de que en los últimos 40 años, 40, porque tú me has sacado de una declaración, no... También podría hablar respecto de reconocimientos o no reconocimientos y la influencia de Álvarez a la hora del Parlamento Europeo, pero por no ir a eso, que sería concupisciente, quiero hacer una recomendación de un libro. Al servicio de Europa, Ángel Viñas, en el que habla, por ejemplo, de un comisario que conocerás bien, porque tú lo conocerás por la múltiple faceta, a pesar de que le conocen en España la mayor parte de la gente como presidente del Congreso, como fue Manolo Marín. Manolo Marín fue comisario europeo y durante 6 meses fue presidente interino de la Comisión Europea. Uno de esos pocos casos de liderazgo español en instituciones internacionales. Y en ese libro, Ángel Viñas, al servicio de Europa, establece que la Dirección General de Latinoamérica tiene el peso de España bastante acentrado a la hora de las decisiones y la fijación de posición sobre temas latinoamericanos en los últimos 40 años. 40. Desde que entró en las comunidades europeas hasta ahora. Por eso, en algunos temas, lógicamente, España y su primer ministro actual, Pedro Sánchez Pérez Castejón, pues tiene mayor, o debería de tener mayor visibilidad, porque resultaría sorprendente que el primer ministro de Canadá estaba pensando en Dinamarca. Dinamarca, Groenlandia, Canadá, a veces triangular estas cosas es complicado. Dinamarca hable de Venezuela. Eso resultaría un poco extraño. Pero a veces la vida te ofrece cosas curiosas. Por ejemplo, el tema de Jaime Bailey, que ha dicho hoy, que me ha revelado una cosa que es sorprendente. Más allá de quién controle las cárceles, que parece que está fraccionada como un quecho, hay presos respecto de quién ha seleccionado para que le metan en la cárcel. De que Cilia decía, a mí méteme a estos, y luego Nicolás decía, a mí méteme a estos otros, luego llegaba Jorge, a mí méteme a estos en la cárcel, y luego Delcy, y luego Padrino, y luego... Vamos, que era como un buffet libre, en el que las diversas figuras, todas, parece que podían elegir a este me molesta, este me sobra, este vete para allá. Lo digo simplemente por decir, no hay ni uno bueno, a pesar de que el New York Times dijo en su momento, Delcy es la figura blanda del régimen, es como si fuera el José Solís. Sergio, ¿te acuerdas de José Solís? De la sonrisa del régimen. Pues Delcy no es la sonrisa del régimen. Delcy es tan corrupta, asesina, a pesar de que curiosamente Chávez no la aguantaba, lo cual tiene su historia. Es ciertamente interesante conocer estas cosas respecto de esta situación a veces compleja, pero que algunos tratan de, no digo tú, no digo Dimas, no digo Xavier, aquí en este canal no, de hacer una brocha gorda y luego tratar de poner a todos los demás que no están con la posición de uno enfrente. Eso es lo más sencillo. Lo difícil es ciertamente ir al detalle, al delicado finismo a la hora, y dije finismo, no cinismo, finismo de fino, de ir al detalle fino, a la pulcritud de
intentar ver todos los matices. Bien, voy a hacer una cosa, salvo que alguien quiera hablar, yo tengo que compartir otra cuestión, que es de un familiar de preso político. Este es un preso político ya de larga duración, probablemente Dimas va a saber quién es, hablo de Josna Baduel, que además tuvo papel en el régimen, ¿no? Y bueno, es huésped del Helicoide, con eso ya nos podemos imaginar algunas cosas, pero bueno, voy a poner lo que cuenta su hermana, Andreina. Años y 7 meses injustamente preso. Pero de los 5 años y 7 meses pasó casi 4 años en el Helicoide, donde lo colgaban, lo asfixiaban, le colocaban electricidad. Y eso hizo que hoy tenga roto los ligamentos de su rodilla, que hoy tenga roto el ligamento de uno de sus hombros, que tenga distintos tipos de hernia, que tenga una afección pulmonar crónica y que además tenga una lesión en los testículos, que ni siquiera tenemos detalles de cuál es la dimensión de la misma, porque no le han brindado la atención médica. Lo único que sabemos es que después de la muerte de mi papá y a raíz de la presión comunicacional y las incesantes denuncias, tanto nacional como internacionalmente, a él le hicieron una junta médica, y esta junta médica, que además fue con médicos del propio régimen, fueron quienes diagnosticaron que él está necesitando 4 operaciones. Este diagnóstico ya tiene 4 años, porque eso fue a los 2 meses de la muerte de mi padre, y han pasado 4 años y el dolor para él no ha cesado, por el contrario, se ha incrementado, porque él tiene 5 años. A ver, es que esto no es una distopía, es que esto está pasando. Está pasando, nos vamos a encontrar cuando haya una amnistía, porque habrá una amnistía, tiene que haber una amnistía, nos vamos a encontrar con decenas o centenares de casos de este tipo. Quiero decir, cuando aquí se está reclamando una amnistía inmediata es porque sí, las excarcelaciones suponen un alivio y yo... bienvenidos los esfuerzos que se hagan. Pero aquí ya vamos a que se reclama una amnistía, primera, porque es que hay gente que puede acabar, ya sabemos cómo. 2, porque una excarcelación implica no necesariamente la extinción de la responsabilidad penal. Puede ser una excarcelación con medidas cautelares, que es, por ejemplo, lo que le está pasando a Rocío San Miguel, que es también ciudadana española y que de hecho está en España ahora mismo, ¿no? Pero el régimen, para excarcelarla, le hizo una serie de indicaciones, entre ellas las de no hablar. Por eso insisto mucho en la necesidad de que haya una amnistía inmediata, porque si no vamos a tener más casos como el que he puesto al principio del programa. Voy a poner más, ¿no? Mientras yo voy a dar un turno de palabra para que, bueno, mira, Juan Carlos, que te tengo al lado. Bien, es que es cierto, esto es humano y seguramente todos y cada uno de los 800 que aún no han sido escarcelados pueden contar horrores tremendos. Lo dije respecto de que da miedo pensar que la cárcel que se abrió las puertas cuando cayó Bashar al-Assad pudiera ser, si hoy se entrara en el rodeo, en el Helicoide, en Tocorón, en Tocuyito, pudiera encontrarse escenas iguales. Por lo menos iguales, no diré peores, porque quiero creer que no sería tan grave. Tan grave como pensar que peores de aquellas que vimos en aquella cárcel, casi como la tumba. Que en Venezuela también hay una tumba, ¿no? Así que esas cosas ciertamente pareciera
que alguno está intentando ganar tiempo. Ganar tiempo para tratar de borrar huellas, para tratar de borrar datos, borrar informes, borrar su huella. Aparte de eso que dije respecto de lo que comentó Jaime Bailey, respecto de que, por un lado, él comenta respecto de el origen del mal, el origen de cómo entraron, pero yo creo que también hay una distribución respecto de la organización y que hay presos que están bajo la responsabilidad de cada uno de los que ordenaron su encarcelamiento. Un poco como en Gaza, que no todos los que fueron secuestrados eran bajo el ámbito de Hamas. Creo que estas cosas a veces se replican y Delsi no tiene el control de todos los presos, lo cual sería un poco ilógico si uno pensara, pero si uno piensa ciertamente de otra manera, en donde el Estado venezolano se habría deconstruido y sería un reino de taifas, en donde cada cual tiene mando en plaza en algunos sectores, entonces se puede entender de que la labor patriótica sería todavía más grande a la hora de la reconstrucción completa de un Estado que ahora no existiría, que sería el Estado venezolano. Y en eso no puede haber piedras en el zapato, pues como lo sabéis perfectamente respecto del Estado español, en donde el tema de la amnistía fue importante para poder ir primero a la reforma política, que fue en el 76, luego en el 77 las elecciones generales y luego la Constitución. Los presos políticos, la amnistía fue un hecho importante. Toda vez que el ejemplo español no podría ser realmente útil en cronología, porque para acabar llegando a lo que sucede en los años 70, los acuerdos del 55 hay quien te dirá que son importantes, con lo cual estaríamos hablando de 15 años antes a la hora de empezar a tejer un camino que acabó en los años 70. Por tanto, ciertamente cada país tiene su casuística, sus ritmos, y si se puede tratar de ayudar a que los ritmos vayan más rápido, pues hombre, para eso estamos, para intentar decir, hágase, y que la libertad para toda esta gente sea lo más pronto posible para que lo puedan contar, no ahora cuando está esa gente dentro, sino que lo puedan contar con el familiar al lado. Dimas. Bueno, lo que es un hecho es que actualmente los venezolanos son esclavos del régimen y los que están encarcelados son doblemente esclavos. Si son liberados, pero se les ha determinado, se les ha obligado a mantener silencio, van a seguir siendo esclavos hasta que consigan salir del territorio venezolano, porque como comentaba Juan Carlos, lo que hay actualmente en Venezuela no es un régimen en el que haya una persona que domine sobre el resto, sino que son diferentes núcleos de poder que van a tener su dominio y van a tener su control en cada región y van a poder tener capacidad de decisión sobre a quién seguir reprimiendo, a quién acallar y a quién dejar libre y dejar hablar, en el mejor de los casos. Entonces, en cualquiera de los casos a nivel internacional, lo que se debe abogar es por presionar porque la liberación sea plena, sea total, y que lo que está ocurriendo actualmente pueda, digamos, bueno, que el tiempo que están alargando actualmente el régimen para mantener a estos excarcelados que comunicaron que iban a ser liberados pueda ser lo más corto posible y que esperemos que no acaben con la vida de nadie por miedo de que puedan hablar si acaban siendo excarcelados, porque es probable que muchos de estos tengan cierta información que puedan, alguno de los cabecillas, una vez avanzado en el proceso de democratización, si acaba ocurriendo en Venezuela, puedan ser juzgados por crímenes que se desconocían hasta el momento, y esperemos que esto no les lleve a las fuerzas de represión dentro del ICOI y de otros centros de captura a tomar acciones que acaben con más víctimas de estos presos políticos. Sergio, gracias, Dimas.
Pues yo en este bloque estoy totalmente de acuerdo con la intervención que ha hecho Juan Carlos. Totalmente de acuerdo. Me parece que ha sido muy acertada. Tiene razón, pero yo vuelvo un poco a poner los pies en la tierra. Él quiere ritmos más rápidos para que todo esto se acelere mucho más, pero es que no depende de nosotros. Es que al final los carceleros siguen en el terreno. Los carceleros siguen en el terreno. Aquí tardamos mucho en España y ojalá no tarden tanto como en España. Es mi deseo. Por supuesto, pero es que esto... A veces la política y la vida real, pues te encuentras con problemas que tienen una solución que sabes que no es inmediata. Y esta, pues de momento parece ser una de ellas. Aparte porque sabemos el ecosistema de mando político que hay ahora mismo en Venezuela, pues es relativamente complicado y no sabemos muy bien de qué actores ahora mismo puedes fiarte o no puedes fiarte, pero es que existen muchos núcleos de poder dentro de ese gobierno. Y muchos presos que dependen de esos núcleos de poder. Entonces es complicado. Y ojalá el día de mañana, pues cuando estén todos fuera, pues las cámaras entren y enseñen al mundo lo que hay en el Helicoide, lo que hay en estos sitios y lo que han tenido que pasar esta gente. Eso estamos todos de acuerdo. Y quisiera hablar también, para puntualizar dos cosas, para seguir con el programa, que decía Vicente. Lo de con Rajoy, no, con Rajoy es mentira. Es que lo bueno de estos datos, Vicente, es que todo esto se cuantifica. Y entonces, con el gobierno de Pedro Sánchez, más de 200.000 permisos de residencia. Es que es así, mucho más. Bueno, yo creo que el triple que con Rajoy. Es que se ha acelerado muchísimo el proceso. Muchísimo. O sea, eso es innegable. Y sobre las hijas de Zapatero, que también es muy fácil sacar. Las hijas de Zapatero tienen una empresa de marketing y de esports, ¿no? Y trabajan a nivel global de esto. Hicieron un contrato con una revista venezolana que se llamaba El Server, no dependiente del gobierno, ¿vale? Para hacer este tipo de trabajos que realiza su empresa de marketing y esports. Y ya está. No estuvo contratada por el gobierno venezolano ni por ninguna entidad que perteneciese al establishment venezolano. Entonces, aquí, otra vez, volvemos a difamar, porque es muy fácil difamar. Las personas sin prueba ninguna. Entonces, eso que quería puntualizar, porque eso es así. Ya, solo, ya que comentas una puntualización, decir que las hijas del expresidente Zapatero hacían negocios en Venezuela no es difamar. Lo hacían con empresas venezolanas. Se difama. O sea, joder, que no nacimos ayer. ¿Cómo se está difamando a las hijas de Zapatero? ¿Cómo se está difamando los tabloides? Yo no he dicho aquí se han dejado caer. En este directo de hoy habría que rebobinar, ¿eh? Pero aquí incluso se ha dicho que estaban financiadas por el dinero. Pero espera, yo sé muy bien lo que digo y por eso puedo poner. No lo digo por ti. Hay cada uno que, cada palo que aguante su vela. Quiero decir, yo, por ejemplo, nunca he hablado de cosas de Zapatero que no estuvieran probadas, entre otras cosas, porque eso tiene unas consecuencias, punto número 1, y punto número 2. A ver, yo cuando he dicho... ¿Sabes qué pasa, Xavier? Si al final este tipo de personajes como Zapatero, que son personajes pues nacionales o de opinión pública nacional, al final no van a entrar en una demandita contra nosotros porque lo digamos, ¿me entiendes? Ya lo sé, pero hay una cosa, a ver, decir que la agencia de marketing de las hijas de Zapatero tenía intereses en Venezuela, hombre, es verdad, objetivamente. Hizo un negocio documentado con una revista de videojuegos que se llama El Server. Eso es. Sí, bueno. Eso es lo que hizo la empresa. Sí, al igual que ha hecho en Colombia, en Estados Unidos, en España y en otros sitios porque se dedica a eso. Bueno, entonces, quiero decir, eso se publicó, se contrastó y además tú lo sabes. Sí, eso está contrastado. Pero es que aparte de eso se está diciendo también que han sido financiadas por el chavismo. Lo hemos escuchado así, yo lo he escuchado, sí, tal cual. Financiadas por el chavismo. Con esas palabras, me parecen acusaciones muy gruesas. Muy gruesas. Pero es que aquí ya vale todo. Y volvemos a lo mismo, es que parece que estamos dando una responsabilidad al Partido Socialista que el día que hagamos balanza, realmente, entre quién ha hecho más por los presos venezolanos o por la oposición venezolana, si hacemos un día una tabla, al final de los grandes partidos nacionales, el Partido Socialista estaría a la cabeza y con mucho. Y con mucho.
Pero aquí lo fácil es criticar al Partido Socialista y a los gobiernos socialistas. Pero algún día esto habrá que ponerlo en una balanza. Bueno, mira, Sergio, yo aquí te doy para que puedas hacer la réplica que consideres, ¿no? Sí, lo que pasa es que Vicente precisamente viene a corroborar lo que ha dicho Sergio. Correcto, que podían no haberlos dado, Vicente. Si hubiese sido muy malos y casi chavistas, no los hubiéramos dado. Es que, claro, puedes darlo como no. Es una decisión política. Bueno, aparte de los asilados políticos, en Venezuela la mayoría son emigrantes económicos. Eso también hay que decirlo. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Esto no quita lo de los datos que has dado. Es decir, había un máximo de 200.000 en 2018 y ahora se calcula que hay 600.000. También hay que comentar que esta cifra es cambiante ya no solo por los que estén en situación irregular, sino también por el hecho de que muchísimos venezolanos ya tienen DNI, por lo tanto ya no computan como extranjeros, puesto que con 2 años de residencia legal ya tienes derecho a la nacionalidad española. Doble nacionalidad, no tienes que renunciar a la venezolana. Pero bueno, más o menos esto, bueno, iría en la línea de lo que has dicho ahora, Sergio. Bien, pues vamos a hacer una cosa. Quiero enseñar algo más sobre algunos presos políticos que siguen en prisión: Rolando Guevara, Otoniel Guevara, Juan Guevara. Esta es la familia Guevara, ¿de acuerdo? Y bueno, pues si os parece, lo que vamos a hacer es una ronda final, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a empezar por Juan Carlos, y luego Dimas y luego Sergio. Venga, Juan Carlos. Ya que se mencionó el término revista, solo por el hecho de la palabra revista, quiero traer a colación una jugada como el régimen controlaba los medios de comunicación. Y es con el cómo se repartía el tema de del papel, de la pasta papel. A la hora de... Podía entrar a la hora de controlar efectivamente los medios, pero más allá de eso, una forma de decir quién puede publicar más o menos, a la hora de tener una dificultad objetiva de todo el país, a la hora de importar pasta papel para las publicaciones, es repartir, si son afines, le doy más pasta, si es menos afín, entonces le doy menos. Razón por la que, más allá de Radio Caracas Televisión y todo lo que ha venido después a la hora de los medios de comunicación, lo que pasó con CanTV, lo que pasó con un montón de instituciones e instancias, pues el régimen ha sido muy, entre comillas, listo a la hora de tratar de jugar con el mundo y que parezca una cosa y que en realidad sea otra a la hora de tener esos medios de comunicación cautivos en la cesta del chavismo. Esto encaja con alguna otra narrativa, no, lo digo a título de inventario, simplemente al decir que en Venezuela el régimen tiene una fijación respecto de los medios de comunicación y de intenta controlarlos, aunque igual no controla absolutamente todos, porque no se puede ser tan malo de ser tan bueno y acertar siempre en hacer todo exactamente como se prevé. Ahora, ¿en qué punto estamos? Respecto de lo que suponen los presos, lo que supone esta realidad, lo que supone el hecho de que Delcy vaya a ir el martes o no, de que María Corina vaya a ir el martes o miércoles, esto lo dijo Donald Trump, a la hora de hacer una reunión o no, o 2 reuniones en la Casa Blanca, con yo, si fuera Delcy, tendría cuidado, porque si va a salir, no sería la primera vez, y esto lo dije ayer, de que alguien va a Sevilla y pierde su silla, a la hora de muchas cosas que pueden pasar, o no pasar. Cierto es que su hermano pues está en la asamblea y seguro que le utilizará como retén, pero de aquí al martes pueden pasar muchas cosas y habrá que estar atentos. Y también con las ideas firmes a la hora de tratar de trasladar cuáles son los elementos nucleares de lo que es la perspectiva, porque
25 años de fracaso económico, social, político, es algo que ciertamente es complicado de desmontar en un cuarto de hora, pero dejarlo para otro día, en un ritmo caribeño, pues casi que hay que tratar de abandonar algún viejo defecto a este asunto y tratar de enrumbar, no por ahora, sino definitivamente, la situación de Venezuela por sus propios habitantes. Lo recuerdo habitualmente, el padre Ugalde dio una charla en la Fundación Sabino Arana hace años, y aquella charla dijo que los números respecto de la vida del venezolano medio eran horribles, pero horribles hace 6 años. Por lo tanto, de esos 6 años, ahora, evidentemente, la vida de cada día de cada venezolano es sencillamente un infierno. Un infierno que debe de tratar de superarse. Lo mismo que, por ejemplo, en España hubieron los pactos de la Moncloa para la estabilización, aunque cierto es que en el 59 también hubo unos pactos de estabilización que seguro que contribuyeron algo a la creación, por ejemplo, de la clase media, el 600, Benidorm y todo aquello. No estamos en el mismo escenario. Aquí el robo ha sido tremendo, el esquilme, los clubs, los colectivos, es algo tremendo. Por eso, ciertamente, hay que seguir presionando, hay que seguir diciendo, hay que seguir comentando y hay que seguir contando. Hasta que haya algo distinto que los venezolanos creo que dignamente se merecen un futuro mejor. Dimas, gracias Juan Carlos. Solo por asegurarme, esto es una pregunta acerca de un análisis general de la situación actual o de un caso actual. Una conclusión que tú quieras lanzar, la puedes hacer a título personal, la puedes hacer en nombre del Partido Libertario. Es tu minuto de oro, gestiónalo como quieras. Genial. Bueno, pues diría que bastante en la línea del análisis que hacemos todos. Esto todavía no ha acabado aquí. Queda todavía muchísimo recorrido y muchísimo espacio por el que avanzar. No podemos confiarnos en los mensajes, los comunicados que haga el régimen en cuanto, por ejemplo, a liberación de presos políticos, porque puede ser simplemente una manera de lograr tiempo extra para seguir cubriendo otras de las atrocidades que han llevado a cabo e intentar quitarse personas que puedan ser complicadas en el futuro para ciertos miembros de la organización criminal del régimen de Venezuela. Y lo único que nosotros podemos, o lo que nosotros queremos transmitirle a los venezolanos es muchísima calma, ánimo, fuerza. Por lo menos se ha dado un paso que en comparación con otros intentos y otras protestas y otros momentos de los últimos 27 años en Venezuela, quizás puede ser el punto de inflexión, pero que para nada están cerca de alcanzar la libertad que les arrebataron hace ya más de 2 décadas y que tienen que seguir luchando y esperando que el régimen no pueda recobrar fuerzas y acabe sucumbiendo ya por su propio peso. Gracias, Dimas. Sergio. Bueno, pues para finalizar, Venezuela es una historia trágica. El chavismo llegó al poder con el anhelo de cambiar las cosas y mejorar la vida de la gente, y pronto se descubrió que lo que venían eran otras cosas. 30 años después no ha solucionado nada, la vida sigue igual, las clases populares siguen igual de pobres, y a todo esto le sumamos el turbio asunto del narcotráfico y de los presos políticos. No es un régimen de total garantías y libertades como los que podemos disfrutar aquí en Europa, todos lo sabemos, y ahora estamos ante una oportunidad que se dan a veces una única vez en la vida. Hay que aprovecharlas, tenemos que intentar ayudar al pueblo venezolano a recuperar su soberanía, sus libertades, sus instituciones, sus derechos, y para eso está intentando trabajar el gobierno de España, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Algún día
sabremos toda la verdad sobre lo que ha podido hecho allí. No existen minas de oro, no existen millones en granadinas, todo eso es mentira, porque cae de cajón que esas cosas no pueden ocultarse eternamente a la sociedad, y al final no podemos caer en esos lenguajes o en esa confrontación, y deberíamos intentar, la sociedad española debería intentar unirse en un frente común para reclamar todas estas cosas que llevo diciendo en este discurso en Venezuela. Creo que sería lo propio. No podemos depender, a pesar de que muchos intentan caer en halagos al presidente de Estados Unidos, no podemos caer en su juego. Él ha dicho muchas veces que ahora mismo en esta fase no le interesa la democracia, en esta fase de la operación no le interesa la democracia, tiene otros intereses. Por lo tanto, si ellos persisten en esta idea de él si puede perpetuarse en el poder, lo que tenemos que hacer el resto de países del entorno y el resto de países de la Unión Europea, con España a la cabeza, como ha dicho Juan Carlos anteriormente, por los lazos que nos unen con esta tierra, es liderar ese tránsito, esa transición, en la medida de la rapidez que podamos darle hacia una democracia plena y unas elecciones libres e iguales. Esperemos que todos los presos políticos estén pronto en sus casas con sus familias. Esperemos que los desaparecidos podamos tener pruebas de vida de ellos y saber dónde están. Mis mejores deseos para el pueblo venezolano. Un mensaje desde esta humilde tribuna: que no se dejen engañar por ataques filibusteros y furibundos sobre posibles enemigos aquí en este lado del charco. Todo eso es mentira. Todos los españoles de bien queremos lo mejor para vosotros, para el pueblo venezolano. Deseamos que podáis recuperar vuestra patria y podamos disfrutar ambos pueblos de esa libertad. Gloria al bravo pueblo. Bien, gracias, Sergio. Entonces, bueno, primero gracias, Juan Carlos, gracias, Dimas, gracias, Sergio. Bien, yo anuncio que, como ya he dicho al principio, voy a seguir haciendo directos venezolanos diarios hasta que se decrete la amnistía. Debo decir, para los que sigan el canal, que los directos del lunes y del martes serán a las 10:30 p.m. hora española, 5:30 p.m. hora de Caracas. Entonces, estaré ahí, luego miércoles, jueves ya iré anunciando, pero la idea hasta que se promulgue una amnistía es hacerlo todos los días, y como ya he dicho en el podcast de F98, si tengo que estar 6 meses todos los días hablando de Venezuela, estaré 6 meses y contamos para ello. Reitero mi agradecimiento y gloria al bravo pueblo.